Creo que uno de los cambios personales que he notado en esta pandemia es realmente darme cuenta de qué tan frágiles somos en cuanto a el cuidado de nuestra salud. Por ejemplo, en cuanto a lo médico, que realmente nos podemos enfermar muy fácil. Y en cuanto a salud mental, pues también puede ser pues frustrante y agobiante todo el proceso de la cuarentena. A nivel social, claro, pues he dejado de frecuentar amistades. Me gustaría salir más a menudo y creo que eso es lo que más he resentido. Los cambios sociales que me ha traído la pandemia pues ha sido no frecuentar a mis amistades como usualmente lo hacía, tampoco ver muy seguido a mis familiares, incluso la dinámica dentro de una sesión pues cambió completamente porque ahora todo se hace virtual. Por ejemplo, en el área social, no estar con mis amigos, no estar físicamente juntos o el poder abrazarnos, salir en general con ellos, que al cine, a comer, a una plaza y también con mi familia en el área personal o con mi pareja, no frecuentarlos como antes, salir a algún lugar sin temor o sin miedo a que alguien te va a contagiar. Si alguien tose o estornuda, pues probablemente antes no se prestaba tanta atención a eso, ¿no? Y ahorita es tener más cuidado, que desinfectar las cosas o la ropa, lavarla de alguna cierta manera, limpiar todo lo que se pueda comprar de mandado. Entonces, yo creo que en esas formas sí se dificultó mucho para mí porque era disminuir ahora el contacto con ellos y el salir menos. Entonces, aunque se escriba o se hagan videollamadas, suele ser muy complicado porque no es lo mismo a tener a tu ser querido o a tus amigos cerca de ti. Bueno, como a muchos de nosotros, fue suspender y limitar el contacto con otros, dejar de visitar familia, amigos, ¿no? Espacios públicos y mantenerse, mantenerse en casa. Eh, yo soy de las personas afortunadas que pudo seguir trabajando desde casa, pero inicialmente, los primeros 2, 3 meses, no vi prácticamente a nadie. Como no conocíamos mucho del mecanismo de contagio, de la severidad o la gravedad del virus, los primeros 2, 3 meses fueron de aislamiento prácticamente total. Solo salía por víveres. Uno de los aprendizajes que creo que ha traído la pandemia es un aprendizaje muy íntimo, muy personal de cada uno y creo que en muchas ocasiones nos pudimos dar cuenta de habilidades que no sabíamos que teníamos o gustos o intereses que a lo mejor no les habíamos hecho mucho caso. Entonces creo que tanto para mí como para muchas otras personas hemos aprendido cosas de nosotros mismos y a lo mejor también de las personas con las que vivimos. El aprendizaje que ha implicado pues ha sido ir conociendo nuevas herramientas para comunicarse con los otros, todo lo que son videollamadas, plataformas digitales que nos han ayudado, en mi caso, a seguirme en contacto con todos mis familiares, mis amigos y también pues con mis pacientes. En lo personal ha sido un gran aprendizaje porque no solo es tener esta paciencia de saber lidiar con la pandemia, con la situación, sino es también comprender que uno tiene que cuidarse, aunque otros tal vez no lo hagan como nosotros quisiéramos, o aunque tal vez los otros no tomen las medidas o salgan o se expongan, uno no va a poder controlar a los demás. Lo que sí se puede controlar es lo que uno puede hacer y las medidas que se va a tomar para que al menos uno esté lo mayor posible bien y esté sano. Otra es que también aprendí a estar más tiempo conmigo, hacer mis pendientes, hacer mis proyectos, hacer cosas que quiero, tomarme mi tiempo para dar ese espacio a lo que tal vez antes le había hecho a un lado o antes no le prestaba tanta importancia. También aprender a pasar más tiempo con mis seres queridos, apreciar el tiempo con ellos, también con mis pacientes, aprender a que hay otros medios en los que ellos también pueden tomar la terapia,
buscar formas, buscar las plataformas para llevar la terapia o las sesiones en línea. Entonces también uno aprende a valorar más lo que tiene que lo que no tiene. Entonces yo creo que ese también ha sido uno de mis mayores aprendizajes. Principalmente lo primero que viene a mi mente es que esta situación, pues a muchos de nosotros nos obligó prácticamente a estar con nosotros mismos. Entonces creo que el aprendizaje es pues estar con uno mismo, conocerse uno mismo. A veces nos distraemos, nos evitamos estar con nosotros mismos. Entonces creo que esa parte es importante. Por otro lado, en un asunto un tanto más social, creo que al principio pensé que era una muy buena oportunidad para que también a nivel comunitario reflexionáramos sobre cómo hacemos las cosas, cómo nos tratamos unos a otros, cómo nos comportamos. Pensaba que podría ser un buen momento de reflexión en ese sentido y no lo sé. No sé si como comunidad logramos este aprendizaje, tampoco a nivel individual, pero de alguna forma es una llamada de atención. Una de las formas por las que he llevado el estrés de esta pandemia ha sido en dedicarme en actividades de esparcimiento que son de mi interés, por ejemplo, el dibujo, por ejemplo, algunas manualidades e incluso la lectura. Me he mantenido en contacto con familiares y amigos de forma remota. Además, para cuidar mi salud mental, he estado manteniendo un proceso terapéutico personal. Bueno, yo he sobrellevado el estrés asistiendo a terapia, que es fundamental, ¿no? Requisito siendo un profesionista. Entonces, el continuar mi proceso terapéutico me ha ayudado a sobrellevar de mejor manera la pandemia, ¿no? Y eso es algo muy importante que siempre hemos reafirmado, que en estos momentos la salud mental es una de las pautas más importantes. La terapia psicológica ayuda muchísimo. Yo creo que es el primer punto que yo puedo decir. Si el estrés o la ansiedad o la depresión u otro tipo de condición crees que se está aumentando o que está desequilibrando ciertas áreas, lo primordial es la terapia. Definitivamente ayuda mucho y ya de forma personal me ayuda bastante escuchar música. Aquí en mi casa puedo estar con mi familia, pasar tiempo con ellos, ver películas, dibujar o colorear mandalas. A mí me ayuda mucho leer cosas que a mí me gustan. Ese tiempo conmigo. Cuando llega a ocurrir una situación que sé que eso me sobrepasa mucho, acudo a terapia. Me puedo dar la oportunidad también de desahogarme o con mis amigos o con mi pareja o aquí con mi familia, porque eso también ayuda mucho. El tener esa red de apoyo ayuda bastante para que uno también se pueda sentir más tranquilo y más seguro. Entonces, en lo personal, yo diría eso. Primero, la terapia psicológica, buscar ayuda psicológica. Y en segunda, si se tiene una red de apoyo y actividades que tú quisieras hacer, que a ti te gusten, también se puede intentar. Pues sí, recurrir como a estas acciones o actividades y lecturas más en torno a lo pues esencial, por decir de alguna forma espiritual, ¿no? Tratar de pues hacer respiraciones, pensar, ¿no? Algo que me trajo también esta época es que a veces tendemos a ser muy negativos, muy pesimistas y presentamos esto que se llama distorsión cognitiva, ¿no? Es que seguramente esto está mal por esto o esto va a salir así, o sea, es como generar miedos o situaciones complejas mentalmente y emocionalmente reaccionamos a eso cuando en realidad esas cosas no han sucedido, todavía no están, no son hechos, no son fácticos, pero el miedo, ¿no? Nos adelantamos y estas cosas generan pues mucho estrés. Entonces, tratar de racionalizar esa parte y pensar en que, a ver, ¿qué es lo que hay? ¿Cuáles son los hechos? Y no a lo que tengo miedo que pueda suceder, que pueda ocurrir, que no ha sucedido aún.
Y eso se vincula un poco con la siguiente pregunta de cómo he cuidado de mi salud mental. Hubo como picos, ¿no? En donde sí empecé a presentar un poco de ansiedad. Algunos días eran más malos que otros. Recurría un poco como, de alguna forma, a cierto también aislamiento, ¿no? O sea, pensando en no afectar a otros. Y pues justo, ¿no? Recurriendo a estas como respiraciones, meditaciones, tratar de tener un pensamiento un tanto más objetivo. Cambios en mi alimentación y actividad física. Creo que uno de los cambios a nivel nacional más importantes que considero es que aprendamos a reconocer nuestro propio límite. Por ejemplo, creo que mucha gente no se da cuenta que es imposible poder con todo sin requerir ayuda de nada, sin estresarnos, sin este, explotar en algún momento. Y creo que es bueno que a nivel nacional y creo que a nivel global aprendamos a reconocer cuándo es necesario darnos nuestro tiempo, cuándo es necesario poner límites y cuándo es necesario también buscar ayuda externa. Además, creo que a nivel nacional es importante que se le dé prioridad y que se le dé el apoyo necesario a programas dedicados a la salud mental y además a la prevención y a la difusión de esta prevención para evitar que la angustia nos rebase y pueda generar problemas nacionales y quizás globales a largo plazo. Los cambios serían detectar tus propias emociones y cómo tú reaccionas pues ante la frustración, la angustia que es normal que se sienta en este tipo de eventos, ¿no? Que no los podemos controlar, que por lo mismo nos genera ese grado de ansiedad. Y el primero detectarlos para después poner en práctica todas las herramientas que se trabajan durante las terapias, pues ha sido lo que también me ha ayudado para sobrellevar todo este cambio. Bueno, en lo personal yo creo que el acudir a una terapia psicológica es de gran importancia y ahí se descubren otras formas en las que uno puede sobrellevar y puede enfrentar la pandemia. Es importante recalcar que no se necesita tocar fondo o estar muy mal para poder acudir a una sesión terapéutica. Entonces, para poder prevenir esto y que no aumente la frustración, la angustia, la ansiedad, depresión u otras condiciones, se puede acudir con algún profesional que te escuche, que te guíe en este proceso y que de alguna forma sepas manejarlo, sea un poquito más ameno o tranquilo para ti. Aparte de la terapia psicológica, buscar otras actividades y otras dinámicas en las que tú puedas sacar, desahogar. Pues creo que una cosa que dejó la pandemia o puntualizó es la necesidad justamente de la atención de la salud mental, ¿no? A nivel nacional, pues yo diría que tendría que empezarse con políticas públicas, empezando por recursos, ¿no? El recurso asignado a salud es bajito y el recurso asignado a salud mental es todavía más. Entonces, empezar por ahí y es muy importante hacer difusión de acudir a estos servicios de salud mental, ¿no? Psiquiatría, psicología, ya que todavía hay mucho estigma alrededor de la atención, se asocia con debilidad, hay una brecha de género, ¿no? Los hombres no acuden a los servicios de salud mental, la gente tarda mucho tiempo en llegar a los servicios adecuados, entonces esa importancia, ¿no? de entender que es parte de la salud, ¿no? La salud mental es parte de la salud integral y sería inicialmente con estas políticas públicas, ¿no? De utilizar, de difundir los servicios de la atención, hacer prevención, ¿no? Abrir más espacios de salud mental en los hospitales generales, no solo en los centros de tercer nivel, ¿no? Donde se atienden ya casos que han tenido bastante tiempo de evolución y sobre todo en la prevención.
Creo que una de las formas en las que más le he dado uso a mis conocimientos teóricos y profesionales ha sido al momento de tomar decisiones y también al momento de evaluar cuando una situación me sobrepasa. O quizás en algún momento para aprender a saber cuándo dar un paso atrás y poder reevaluar cómo me siento con determinada situación y qué tanto requiero ayuda de algún conocido, de algún familiar o de alguien externo. Otra cosa que he aprendido es a tratar de monitorear un poco cómo me he sentido, cómo me he comportado, para saber si, para saber de qué forma puedo darle un encauce a mis acciones, a mis pensamientos, a mis posibilidades de la mejor forma posible y de la forma más sana. Mis conocimientos los he utilizado más aún en la pandemia, pues debido a todo lo que conlleva, o sea, ha despertado en mucha gente mucho angustia, mucho estrés, y entonces el poder recapitular todo lo que uno va trabajando durante muchas sesiones, tanto como terapeuta como paciente, ayuda a que cuando se presentan este tipo de situaciones que no podemos controlar, logremos aplicar todas esas herramientas y estrategias que hemos trabajado durante todo un proceso terapéutico. Entonces, eso más los conocimientos que nos otorga la carrera profesional nos ayuda a sobrellevar la pandemia de una manera más saludable, y siempre enfatizando que la salud mental es en estos momentos una de las áreas más importantes que tenemos que cuidar. Lo más importante que yo considero mencionar en este punto es que independientemente de la profesión que tengas, fue una situación que afectó a nivel mundial y que tuvo un impacto muy importante en todos nosotros en distintas áreas. De alguna forma, lo que a mí me ayudó con los conocimientos de mi carrera es que en cuestión de emociones es un poco más sencillo, por así decirlo, saber identificar cómo te estás sintiendo. Pues estoy teniendo esta emoción, me estoy sintiendo así, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo canalizar o cómo puedo desahogar y sacar todo esto que traigo adentro? Ya en este proceso terapéutico al que yo también tuve que asistir y pasar por esta experiencia de ser paciente me ayudó mucho. Otra es que de alguna forma también es más sencillo identificar síntomas o que de ansiedad o de angustia, de miedo, de frustración, y sabes qué poder hacer para esto que se está enfrentando o esto que tú estás enfrentando en el día a día. Y otra es pues que solamente yo puedo tener el control de lo que yo puedo hacer, no de lo que los demás pueden hacer. Así una persona quiera que los demás se cuiden o que los demás no salgan o que los demás tengan más cuidado, eso es imposible. Sino yo supe qué puedo hacer, qué puedo controlar, qué está en mis manos, qué puedo manejar, y también con base a ello irme desapegando con lo que no me hace bien. Entonces esto me ha ayudado mucho. Claro, uno nunca va a dejar de aprender, pero esto ha sido como lo básico o ha sido la base para que yo pueda sobrellevar y manejar la pandemia de una mejor manera. Sí, pues justo también es lo que les comentaba, este asunto de poner atención a la cognición, a los pensamientos, ¿no? He recurrido y releído pues mis notas, mis libros sobre justamente el manejo de la ansiedad, estas técnicas de respiración, ¿no? Empezar a buscar pues estos espacios y este equilibrio en el día, ¿no? No solo todo es trabajo, o sea, tratar de llevar un poco más de orden en las actividades. Finalmente los seres humanos en nuestra mayoría somos criaturas de hábitos que llamamos. Entonces esas cosas dan certeza, dan seguridad y ayudan a sobrellevar. Y bueno, pues hacer uso de nuestras redes, ¿no? Ya sea sociales, ¿no? Familiares, redes institucionales también,
que sirvan de apoyo, acudir a otros profesionales de la salud. No necesariamente a veces hay que recurrir a una terapia, a un tratamiento como tal. Hay intervenciones breves que nos pueden ayudar a controlar el estrés o la ansiedad en determinados momentos. Muchas gracias.